Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas en este sábado 5 de octubre de 2024. En minutos le informaremos sobre los operativos que se ejecutan en Quito a propósito del estado de excepción que esta vez incluye a la capital. Y desde Guayaquil le contaremos cómo transcurren las actividades comerciales en la ciudad tras la reducción de los horarios de cortes de energía. Revisamos de inmediato otros titulares. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, solicita al sector industrial reducir la totalidad de consumo eléctrico entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde por al menos 15 días. El nivel de la represa Mazar ha mejorado esta semana con las precipitaciones de los últimos días en Cuenca. Militares y policías refuerzan sus intervenciones a escala nacional tras la declaratoria de estado de excepción. 2 muertos, 2 heridos y 5 viviendas destruidas. Deja un nuevo atentado con explosivos en Puerto Bolívar, provincia de El Oro. Las remesas del primer semestre del año superaron los 3.000 millones de dólares. El incremento de la migración de ecuatorianos sería el principal motivo. Guayaquil continúa con los festejos por sus 204 años de independencia. Cientos salieron a las calles a disfrutar de actividades en familia. Y en lo internacional, en Estados Unidos el número de fallecidos por el huracán Helene aumentó a más de 200. Además se cuentan cientos de desaparecidos. En los deportes, revisamos lo mejor de la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Pro. Además, todos los goles de las principales ligas europeas. Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, dispuso al sector industrial la reducción del 100% de su consumo eléctrico entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde por al menos 15 días. Esto con el objetivo de recuperar las reservas energéticas de la central de Mazar. La disposición ha causado el rechazo del gremio que se ha convocado en sesión permanente. Se trata de una disposición que circuló en redes sociales durante este fin de semana a través de este comunicado del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, en el que se ordena la reducción del consumo energético hasta el 100% para el sector industrial en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, 10 horas durante un periodo mínimo de 15 días, con el objetivo de recuperar las reservas energéticas de la central Mazar en la provincia del Cañar, recalcando además que esta disposición es de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, este escrito no ha sido hallado ni en la página oficial del organismo público ni en sus redes sociales. Tampoco hemos recibido respuesta por parte de quienes conforman esa institución para conocer si esta orden es verídica. No obstante, el escrito tomó fuerza en redes sociales, sobre todo la tarde de este sábado, razón por la cual esto provocó reacciones en quienes conforman el gremio industrial. La presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, María Paz Gervis, por ejemplo, fue la primera en pronunciarse. A través de su cuenta de X afirmó pretender que la crisis se soluciona con racionar al 100% la energía al sector industrial de 8 de la mañana a 6 de la tarde por los próximos 15 días, atenta contra el empleo, contra los ciudadanos. Horas después, lo hizo la Cámara de Comercio de Quito en la misma red social. En este comunicado expresan que extienden la gravedad de la crisis energética y la necesidad de tomar medidas urgentes. Sin embargo, estas acciones no deben ser implementadas sin considerar el impacto devastador en la producción, el empleo y la economía. Este noticiero intentó comunicarse también con los representantes del sector industrial, pero nos respondieron que por ahora están en sesión permanente respecto al tema. Sin embargo, recalcaron una vez más total rechazo a esta aparente decisión gubernamental. Y seguimos hablando de los apagones. Vamos a trasladarnos a Quito para contarles que este fin de semana los cortes de energía se han reducido hasta 5 horas. Sin embargo, esto no resulta muy alentador para algunos dueños de locales comerciales y restaurantes, pues ya evalúan pérdidas de hasta un 60%.
Salir a recorrer las calles de la capital durante este sábado es nuevamente encontrarse con estas escenas. Locales comerciales que continúan sufriendo los estragos de los cortes de energía. Restaurantes y heladerías que han optado incluso por poner bolsas y botellas con hielos en sus congeladores para evitar que sus productos se dañen por completo. Pues ya suficiente han sido las pérdidas durante todas estas semanas de apagones, explican sus dueños. Sí, se han perjudicado, si quieren, un 50%. Cada vez que se va la luz, no tenemos servicios. Y que ahora en la capital, por ejemplo, los cortes de energía se reduzcan a 5 horas, no resulta ser muy esperanzador, dicen. Pues si hablamos de productos cárnicos, estos, incluso con pocas horas sin refrigeración, se descomponen. Y si eso ocurre, tienen que desecharlo. Los dueños de los locales nocturnos como bares y discotecas, ellos ya evalúan las pérdidas a causa de los apagones. Muchos han invertido en generadores de energía que ascienden los $2.000, pero los perjuicios resultan ser más grandes. Nos afecta con los aparatos electrodomésticos, refri, por lo menos quemada. Y es que esta reducción de cortes de energía fue posible gracias a una ligera mejoría en las condiciones hidrológicas del país. El nuevo esquema de cortes de luz a escala nacional implica que entre viernes y domingo los cortes de energía se ejecuten por 2 horas seguidas entre las 4 de la tarde y 7 de la noche y por 4 horas entre las 12 de la noche y 10 de la mañana. Eso en función de la planificación de las empresas eléctricas. Sin embargo, la queja de los ciudadanos persiste además porque los horarios establecidos no se estarían cumpliendo. ¿Qué pasa en Guayaquil? Pues los comerciantes señalan que desde el viernes en algunos sectores no se cumple con los horarios de cortes de energía que fueron anunciados por la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Vamos a hacer contacto a esta hora de la noche con nuestra compañera Sofía Huir, quien se encuentra en el centro de la ciudad para contarnos qué sucede a esta hora. En el sector de Puerto Santana vemos actividad regular en esta zona. Compañera, tú sigues, adelante. 8:56 de la noche, Carlos, amigos televidentes, así es, los cortes de energía programados no se estarían efectuando según el cronograma aquí en la ciudad de Guayaquil. Nosotros estamos en el centro de la ciudad y quiero que vean a mis espaldas, en el sector de Puerto Santa Ana, pues los restaurantes y bares de la zona han aprovechado esta oportunidad en el que los cortes no se han dado con normalidad para recuperar algo de las ventas que se han perdido durante estas últimas 2 semanas. Nosotros hemos hecho un recorrido justamente por la parte comercial de la ciudad y pudimos conversar con los comerciantes. Ellos están muy expectantes a poder recuperar en algo las pérdidas. Veamos el siguiente reportaje. ¿Tienen los horarios establecidos que fueron publicados hace pocos días? ¿Los cortes de luz se mantienen? Los horarios se mantienen. Esta fue la respuesta de la ministra Inés Manzano durante la reunión del COE nacional sobre si los cortes de energía se mantenían en el país. A pesar de esto, en el centro de la ciudad de Guayaquil el panorama desde el viernes es otro, ya que los cortes no se estarían cumpliendo. No, la verdad que por aquí no se ha ido. No se ha ido nadie. ¿Han podido trabajar con normalidad? Con la bendición de ayer tampoco se fue. El corte de luz se va, pero enseguida viene, no es mucho de 2-3 horas. Gracias a Dios por aquí tenemos así la luz que no se los va. En la zona hay 2 franjas horarias de cortes, durante la mañana y la tarde. Y en ciertos sectores no se ha ido la energía o solo se ha ido por un par de horas durante los últimos días. Mejorado, al menos ahora el fin de semana, gracias a Dios la gente ha salido ya. Recordemos que este es el segundo fin de semana con cortes programados en el país, mismos que han venido afectando al comercio con pérdidas semanales de hasta $700 millones a nivel nacional. Esto según la Cámara de Comercio del Guayas. Pero a pesar de todas las negativas que ha sumado esta crisis, los comercios de la urbe porteña esperan que este fin de semana se pueda mejorar la situación. 8:08, Carlos, y este es el panorama que han vivido los comerciantes aquí en la ciudad de Guayaquil. A pesar de esto, nosotros en el recorrido que hemos hecho hemos podido observar cómo igual estuvieron preparados para, en este caso, si se daba algún corte de energía, poder seguir atendiendo con normalidad. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Carlos, tú tienes más en estudio. Gracias, Sofía, por la información. Por lo pronto, solo se conocen los horarios de corte reducido para este fin de semana. Habrá que estar pendientes. Y la cota de Masar mejora. Esto ha permitido que los cortes de energía se reduzcan este fin de semana y los comercios no paralicen tanto su actividad.
Iván Rodríguez desde Cuenca nos amplía la información. Compañero, te escuchamos. Muy buenas noches. Así es, buenas noches, Carlos. La zona comercial de Cuenca atendió con mayor regularidad este fin de semana. Los negocios pudieron ya trabajar jornada completa gracias a que los cortes de energía se redujeron a 4 horas y en su mayoría en la noche y madrugada. Preparamos un informe de la represa de Mazar. Veamos. El nivel más alto de la represa Mazar esta semana fue de 2.120 metros sobre el nivel del mar y se registró la mañana de este viernes. Hace una semana, la cota se ubicó en 2.116, 4 metros menos, lo que incluso obligó a que las 2 turbinas de Mazar dejen de operar la mayor parte del tiempo. Las lluvias que cayeron desde el sábado pasado en Cuenca han ayudado a que la recuperación de este embalse, el más grande del país, sea progresivo. Es necesario resaltar que Mazar todavía está muy lejos de recuperar su nivel normal. Los ríos de Cuenca también muestran mejores caudales. Pasaron de estar en estiaje a un estado bajo y en el caso del Tomebamba a un nivel normal. A pesar de esto se siguen contando los días de sequía hidrológica, que ya está en su día 85. Y es que para salir de este estado todavía hacen falta más lluvias, pero sobre todo en las zonas de recarga hídrica. Por otro lado, los cortes de energía para este fin de semana se redujeron, en el caso de Cuenca de 9 horas a 4, la mayor parte del tiempo en la madrugada. Y hoy hasta el momento no se han registrado lluvias en el caso de Cuenca. Para mañana podría repetirse esta situación. Estaremos pendientes para contarles. Por el momento regreso a los estudios contigo, Carlos. De mi parte, buenas noches. Gracias, Iván. Muy buenas noches. Saludos a Cuenca. Y cambiamos de tema. Las Fuerzas Armadas intensifican sus intervenciones a escala nacional tras la declaratoria de estado de excepción. En Quito, solo este sábado se han realizado cerca de 40 operativos en los puntos considerados más críticos. Ismenia Solórzano está en el sur de la ciudad para contarnos más. Ismenia, muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. Así es, como están todos, muy buenas noches. Ni siquiera la lluvia impide que estos operativos, estas intervenciones por parte de las Fuerzas Armadas se continúen realizando en distintos puntos de la capital. Ahora mismo nos encontramos en el sector de La Jota, en plena avenida Javí, donde ya lo podemos observar. La tónica se repite, uniformados requisan y revisan los carros de esta manera con una revisión de armas y municiones. También esta revisión se hace a los ciudadanos. A esta hora de la noche yo me encuentro con el oficial a cargo de este operativo. Oficial, para que nos cuente un poquito de detalles, ¿por qué se elige este sector? ¿También es considerado crítico, conflictivo acá? Buenas noches. Nosotros, como parte del ejército ecuatoriano, nos encontramos realizando operaciones militares de ámbito interno, dando cumplimiento al decreto ejecutivo 410, mediante la planificación, organización de operaciones de control de armas, municiones y explosivos. Por ejemplo, temprano estábamos en un operativo de San Roque donde se podían identificar estos grafitis de organizaciones delictivas ahí justamente. ¿Es una situación que aquí se repite también? Como tenemos conocimiento, todos los ecuatorianos ha incrementado el índice de violencia en nuestro país. Los grupos delincuenciales organizados se encuentran en varias partes del país, en especial en las ciudades grandes como Cuenca, Guayaquil y Quito. Muchísimas gracias, teniente. Y es que ese es el objetivo, precisamente ubicar estos lugares donde están establecidos estos grupos de delincuencia organizada. Decirles que los operativos que se realiza por parte de las Fuerzas Armadas a lo largo del día son innumerables, mientras que desde la Policía Nacional, que también tienen esta misma labor en medio del estado de excepción, calcula que a diario se están realizando 500. Pero para conocer más detalles les presentamos el siguiente reportaje. No importa la hora del día, de la noche o incluso de la madrugada para que uniformados de las Fuerzas Armadas intervengan en los puntos más conflictivos de la capital. La Colmena, San Roque y La Marín han sido varias de las zonas donde se refuerzan estos operativos tras el estado de excepción decretado por el presidente de la República, medida que tiene por objetivo frenar la delincuencia. Para este recorrido, los uniformados nos recomendaron utilizar un chaleco antibalas y un casco por protección, pues en los puntos intervenidos, principalmente en el centro, es común observar símbolos o grafitis como estos, en los que aparentemente integrantes de bandas catalogadas como terroristas dejan su huella y hasta se disputan el territorio. Inteligencia ya los tendría identificados y por eso refuerzan estas acciones. Los GDO están ubicados tanto en el sur, en el centro y en el norte de la ciudad. Aquí se encuentran los lobos y parte de los choneros,
Tenemos entendido que en el sur también se encuentra cierta cantidad de los lobos disputando ciertos territorios con otras bandas, otros GDO que no son identificados. Pero no son los únicos. A la par, la Policía Nacional también pone en marcha mega operativos de seguridad en los distritos capitalinos de La Delicia, Calderón y Eugenio Espejo. En total, 800 uniformados realizan controles que, sobre todo, toman fuerza en las noches. Desde ayer y a hoy, casi vamos 500 operativos realizados por todas las unidades. Hasta hoy tenemos 19 detenidos por diferentes causas. El gobierno justificó que esta medida se vuelve a tomar en el país en 6 provincias y 2 cantones debido a la grave conmoción y conflicto armado interno. Sitios en los que habrá toque de queda menos en Quito. La ciudadanía dice que con estas labores de los uniformados pueden movilizarse con mayor tranquilidad. Parece muy bien porque nosotros necesitamos estar un poco más seguros, sobre todo porque ahí sí hay bastante delincuencia. Muchos robos hay, mucha delincuencia. Y es que según reportes oficiales en la capital, se ha detectado la presencia de bandas criminales cuyo territorio se encontraba anteriormente en provincias principalmente de la costa. Bien, comentarles además que este estado de excepción tiene una vigencia de 60 días. Sin embargo, dependiendo de las condiciones, esto incluso podría alargarse 30 días más. Recuerde que a lo largo de este tiempo, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional tiene plena potestad para poder realizar cualquier intervención, incluso interrumpir cualquier reunión en espacio público, si es que esto atenta contra la seguridad ciudadana. Es lo que podemos informarles hasta esta hora de la noche desde el sur de la capital. Ustedes tienen más. Una buena noche. Importante acotación, gracias Ismenia desde la capital. Y Los Ríos es la única provincia del país en la que rige un toque de queda en todos sus cantones. Aunque en relación con 2023 los homicidios han disminuido, informes de inteligencia militar consideran a esta provincia como un punto estratégico para el acopio de droga previo a su envío a través de los puertos del país. 13 de 13 cantones bajo toque de queda en las noches y madrugadas. Eso se ratificó en el más reciente decreto de estado de excepción, con lo que esta medida está a punto de cumplir 2 meses en la provincia de Los Ríos, la única del país en la que ninguna ciudad ha escapado de esta restricción. Una que a decir de los comerciantes genera complicaciones, pues deben hacer malabares entre las horas de apagones y las de toque de queda para poder trabajar. No debería ser así, porque debería ser más focalizado en cuanto a donde hay mayor peligrosidad. Y tenemos que cerrar un poco más temprano porque ya 9 o 9 y media ya no anda nadie por la calle. Pero ¿qué sucede en Los Ríos que en otras provincias no? Informes de inteligencia militar citados en el mencionado decreto la ubican como un punto clave de acopio y almacenamiento de drogas, previo a su traslado a ciudades costeras en busca de salir por los puertos al mercado internacional. En el documento se recuerda que en enero de este año se incautaron más de 20 toneladas de cocaína en una sola propiedad, ubicada en Vinces, y que ahí se encontró armas y municiones de uso militar. Un decomiso nunca antes visto en Ecuador y la región. Se identifica a choneros y lobos como las organizaciones que operan en esta provincia. Y entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, el lapso en el que, como en otras ciudades donde también rige el toque de queda, se cometen más asesinatos. De enero a septiembre se reportaron 557 homicidios intencionales solo en la provincia de Los Ríos. Hay opiniones divididas sobre los reales efectos del toque de queda. Sí se ha visto, es más, a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, sí se ha visto patrullaje. Motos sin placa, 3, 4 andan vehículos sin placa, igual siguen haciendo lo mismo, no ha habido mejoría. Este viernes uniformados encabezaron operativos en algunas ciudades de esta provincia. La medida rige, según el decreto, también para evitar hechos de violencia como retaliaciones de estas agrupaciones delictivas ante la presencia policial y militar en el territorio. Y en Puerto Bolívar, provincia del Oro, se registró un atentado con explosivos que dejó 2 personas fallecidas. Ocurrió la tarde de este sábado, producto de la fuerte explosión, 5 casas fueron destruidas y 7 personas resultaron heridas. La explosión, que ocurrió alrededor de las 15 horas, se registró en el barrio Blanca García y fue tan potente que se escuchó en varios sectores de la ciudad. Según información preliminar, el ataque estaría dirigido contra un líder de un grupo delictivo que vive en el sector. Además, la entidad policial detalló que cámaras de seguridad muestran el momento en que sujetos llegan al lugar,
unos por el estero y otros en una camioneta. Al parecer es en un vehículo, dejan un artefacto explosivo en una vivienda, producto de la explosión. Tenemos los daños colaterales, que son en las viviendas que están al frente y a los costados. La detonación destruyó 5 viviendas cercanas, afectando a varias familias que habitan en este sector. Producto del atentado, se registran 2 personas fallecidas y varios heridos. Es una persona igual que indican que tiene 2 impactos de bala. De esto también conocemos que hay el artefacto explosivo, es una persona por el impacto de bala y es una persona fallecida por la onda explosiva. Las autoridades aún no confirman oficialmente el motivo del atentado, pero cabe resaltar que este es el segundo hecho delictivo con explosivo. Con este atentado, Machala suma al menos 8 muertes violentas desde el viernes 4 de octubre. En lo que va de este fin de semana, en Manabí y Guayas ya se cuentan hechos violentos. Según la Policía Nacional, en las últimas 24 horas se registraron al menos 3 muertes violentas en Manta y Santa Ana, en la provincia de Manabí. La violencia se acentúa en varias provincias del país. Solo la noche del viernes 4 de octubre, 3 personas fueron asesinadas en la provincia de Manabí. En Manta, un hombre fue acribillado en el barrio Ubirrios. La versión policial indica que hombres en motocicleta acabaron con la vida de la víctima, que presentaba antecedentes penales. Personal de criminalística ha realizado en sí la fijación de los indicios balísticos. Hasta el momento se hace una confirmación de 13 indicios balísticos, posiblemente con la utilización de una arma calibre 9 milímetros. Mientras que en Santa Ana, 2 hombres identificados como Jesús y Oscar Cobeña murieron tras una ráfaga de disparos en el sector níspero. Por último, momentos de terror vivieron los asistentes del desfile cívico en Naranjito durante los festejos por el aniversario de cantonización. El estruendo de disparos se escuchó en medio del sonido de las bandas musicales, lo que provocó que tanto los estudiantes como el público presente corrieran en busca de refugio. Ante eso, el alcalde de Naranjito, Cristian Suárez, se pronunció mediante un video publicado en la red social Facebook, desmintiendo los rumores sobre un supuesto ataque o sicariato. Suárez, acompañado por el comandante de la policía del cantón, aseguró que el desfile y las festividades se desarrollaron con normalidad y que las detonaciones formaron parte de un procedimiento policial. Hoy el día, personal de inteligencia y de investigación, conjuntamente con personal de Fuerzas Armadas, estamos realizando acciones para neutralizar este tipo de ejecuciones que puedan dañar en algún momento las fiestas de nuestro cantón. Y queremos llamar a la calma a la ciudadanía, que confíe en su Policía Nacional, confíe en las Fuerzas Armadas, confíe en el Gobierno Nacional que está ejecutando acá acciones dentro de lo que es el Plan Fénix. Al final, la autoridad enfatizó que no hubo muertes violentas y que se han reforzado los controles debido a los festejos. Y el Observatorio de Crimen Organizado advierte que las organizaciones delictivas en Ecuador ya se sienten capaces de confrontar directamente con el Estado. Este organismo especializado cree que las bandas empiezan a abrirse paso hacia una nueva fase de insurgencia criminal. Los atentados registrados contra policías y funcionarios del Servicio de Prisiones en Quito y Guayaquil, así como los enfrentamientos reportados por las Fuerzas Armadas en el cantón Camilo Ponce Enríquez, dan cuenta de que el crimen organizado camina hacia un nuevo nivel de insurgencia criminal. Es decir, que las bandas delictivas ya no solo se enfrentan entre ellas, sino que se empiezan a sentir en la capacidad de confrontarse directamente con el Estado. Es la conclusión a la que llega el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, tomando en cuenta no solo episodios violentos contra funcionarios del Estado, sino también varios de los argumentos con los que el Ejecutivo justifica su más reciente estado de excepción. En él se señala, por ejemplo, no podemos decir que este conflicto armado ha acabado, sino que se demuestra que si se deja de operar en las provincias de mayor incidencia delictiva, estas crecerán a un punto en el cual las organizaciones delictivas ya no podrán ser controladas. Según estudios de la academia, existen varias fases o niveles de la insurgencia criminal, que empiezan por la conformación de enclaves criminales en barrios. Después se manifiesta en disputas con otras organizaciones para el control de territorios. En una tercera fase, se reportan enfrentamientos directos contra el Estado para asegurar sus operaciones y, finalmente, se describe un escenario de completo dominio criminal. En esta última fase, por ejemplo, se encuentran Sinaloa y otras localidades de México. Según el Observatorio de Crimen Organizado en Ecuador, se estaría reportando el inicio de la tercera fase.
en la que predominan las acciones delictivas de las bandas Tiguerones y Lobos, cuyos integrantes en ocasiones han sido detenidos en posesión de armamento de uso militar, que ha sido utilizado contra la fuerza pública, policías, militares, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado. Y le contamos ahora que 7 personas, todas de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidas en una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Nacional en Milagro, Naranjal, El Triunfo, La Troncal y Guayaquil. Según investigaciones, formarían parte de una estructura criminal que contaminaba contenedores con productos que eran enviados a países como Italia y Grecia. La operación denominada Mercurio se ejecutó tras 4 meses de investigaciones. Según la Policía Nacional, los detenidos tendrían relación con 249 paquetes de cocaína que fueron decomisados entre mayo y finales de septiembre. Los cargamentos fueron encontrados dentro de paneles de refrigeración de contenedores. Nos vamos a un corte comercial, amigos, pero al volver, en Ecuador, las remesas del primer semestre... Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos. Ecuador busca un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. Hasta el momento, nuestro país tiene 23 programas con el FMI y la deuda con el organismo asciende a 7.000 millones de dólares. Fue el 3 de octubre que el Fondo Monetario Internacional confirmó que Ecuador está considerando solicitar un nuevo crédito. Se trata del Servicio de Sostenibilidad y Resiliencia. Este programa ayuda a los países de bajos ingresos o ingresos medios a fortalecer su economía ante los golpes externos derivados del cambio climático. Ecuador podría recibir hasta 1.348 millones de dólares de este crédito. El monto sería desembolsado en año y medio. El plazo para pagar el servicio de sostenibilidad y resiliencia es de 20 años, con un periodo de gracia de 10 años. Durante este periodo solo se pagarían los intereses que ascienden al 5%. Este préstamo, en caso de ser aprobado, sería el segundo del actual gobierno. En mayo se aprobó el acuerdo del servicio ampliado de 4.000 millones de dólares, de los cuales Ecuador ya recibió 1.000 millones de manera inmediata y lo demás se entregará en varios desembolsos hasta el 2028. Uno de los requisitos para que Ecuador pueda recibir este nuevo préstamo es que tenga otro programa de crédito vigente con el FMI. Por lo tanto, el país sí podría acceder a este mecanismo. Hasta el momento, Ecuador tiene 23 programas con el Fondo Monetario Internacional y la deuda con este organismo asciende a más de 7.000 millones de dólares. La primera carta de intención que suscribió Ecuador con el Fondo Monetario Internacional data de 1983 y hasta el 2003 había suscrito 16 entendimientos. Del 2007 hasta el 2017 no hubo acuerdos firmados. Las relaciones con este organismo internacional volvieron a entablarse en 2019. Y en Ecuador las remesas del primer semestre del año superaron los 3.000 millones de dólares. El incremento en la migración de ecuatorianos sería uno de los factores que repercutió en el alza. Se trata de un récord histórico. El dinero que envían los trabajadores residentes en el exterior a sus familiares en Ecuador ha incrementado durante los últimos 8 años. En este cuadro comparativo se observa que del 2005 al 2015 las remesas recibidas tuvieron una tendencia a la baja, pero del 2016 en adelante se registró un alza. Es así que durante el primer semestre del 2023, las remesas recibidas fueron de 2.500 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del 2024, la cifra incrementó a más de 3.000 millones de dólares. Esto significa un incremento del 18,05% comparado con las remesas recibidas. El aumento en la migración de ecuatorianos sería la principal causa del alza en las remesas recibidas. En 2022, el déficit migratorio alcanzó los 99.000 registros, mientras que para el 2023, el déficit fue de más de 121.000. Las cifras mencionadas corresponden únicamente a las personas que salieron del país a través de puntos de control migratorio
territorio y no retornaron. ¿Cuántas personas están afuera? Es decir, porque una cosa es tener registros oficiales y otros los que salen de forma ilegal. Es muy similar a lo que pasó a fines de los 90 cuando sucedió toda la crisis económica, la quiebra bancaria, etc. En la época de la crisis económica, las remesas apenas llegaban a los 1.800 millones de dólares. La inseguridad por la que atraviesa el país y la falta de empleo adecuado son las principales causas de la migración que se registra actualmente. Analistas económicos aseguran que gran parte de las remesas recibidas van hacia las provincias de la Sierra Central. Tradicionalmente también son las zonas donde más ecuatorianos salen del país y no regresan. Los especialistas estiman que para el segundo semestre del 2024, las remesas podrían también superar los 3.000 millones de dólares. Te quiero desde siempre como a un tesoro. Eres mi perla del Pacífico. Te llamas Guayaquil. Oh, yeah, yeah. Eres mi ciudad. Así es, vamos a hablar de las fiestas octubrinas. Desfiles y pregones se realizaron este sábado en Guayaquil a propósito de sus fiestas de independencia, en tanto que en el Malecón 2000 se dio inicio a la exposición Luminópolis. Le contamos de qué se trata. Acá eso de bajar la luna no es una promesa, sino una realidad, pero esta es tan solo una de las atracciones de Luminópolis, ubicada dentro de Jardines del Malecón en el Malecón 2000. Es muy bonito, espectacular para que vengan aquí a disfrutar con su familia, con los niños, es espectacular el lugar. Más de 900 elementos conforman este festival de luces con una característica en particular. En tiempos de apagones, se encienden con energía renovable. O sea, trabajamos con 26 paneles solares, los cuales hoy día felizmente puedo decir de que todo lo que está iluminado en el parque es producto de energía renovable. La experiencia abrió sus puertas este viernes y estará disponible hasta fin de año, desde las 6:30 de la tarde, cuando cae el sol y la magia se enciende. Un sitio maravilloso, con un concepto espectacular que no conocía antes. Y bueno, qué mejor que venir a disfrutar la noche guayaquileña aquí con esta brisa espectacular que está haciendo. Pero este es solo uno de los eventos a propósito de las fiestas octubrinas que de a poco se pintan de tradiciones. Este sábado se realizó un desfile en el tradicional barrio Garay. Escuelas y colegios de Guayaquil que hoy se hacen presentes. Están compartiendo este desfile con más de 3.500 alumnos. Pero aquí está la niñez, la juventud y el guayaquileño de verdad. También las calles del centro de la ciudad fueron escenario de un pregón estudiantil. Qué mejor manera de homenajear a nuestra ciudad, también junto a nuestra ciudadanía, junto a los niños, adolescentes de Guayaquil en un desfile que hemos organizado con DACE junto a varias unidades educativas, ver cómo la gente lo está disfrutando y sobre todo recordando que hoy son 204 años de independencia de Guayaquil. Son las actividades que van teniendo lugar en Guayaquil a propósito de sus fiestas de independencia. Estamos de vuelta y hoy le traemos la historia de Sri Somani, nacida en India, quien es voluntaria y profesora de inglés en escuelas de escasos recursos económicos en Guayaquil. La docente cree que de la enseñanza con amor se obtienen los mejores resultados. Aquí su historia. Apasionada por la enseñanza, así es Sri Somani. Ella nació en India y vive en Ecuador hace 21 años. En su país tuvo la primera oportunidad de ser profesora de niños y desde entonces no dejó la profesión. Mi mamá y papá que me enseñó buena educación, me dio buena educación y todo, entonces yo puedo pasar. No es que yo tengo que cobrar algo, no, es gratis y aparte ese niños son inocentes y les gusta aprender. En Guayaquil pertenece a la Asociación de Voluntariado Educativo, gracias a la que puede enseñar inglés a cientos de niños guayaquileños de escasos recursos. Un niño aprende con imagen, con observación, a veces con que toca las cosas. Entonces, primero yo 2, 3 clases veo que cómo va a aprender ese niño y ahí yo empiezo. Entonces, ¿cómo se ve que dibujo? Con dibujo y letra es más fácil. Afirma que la primera vez que dio clases aquí, notó el entusiasmo de los niños en aprender y superarse día a día.
Entonces me fue a la escuela y niños estaba tan emocionado porque ellos querían aprender inglés. Entonces se emocionó tanto y hablaba, good morning teacher, how are you? Y así entonces yo sentí feliz y acercaba a mí también, abrazaba. Y aunque lo más difícil para ella cuando llegó a Ecuador hace 21 años fue aprender el idioma, señala que hoy este país es su hogar, que la ha acogido a ella y a su familia y que además está enamorada de la cultura ecuatoriana. Que me gusta el clima, me gusta la gente, me gusta la comida y sabe que uno se siente como en su casa, de verdad. Ecuador es un país maravilloso. Y es en Ecuador donde espera en un futuro tener su propia escuela en la que acogerá a muchos niños de escasos recursos. Mi sueño es abrir una escuela que ahí no va a cobrar mucho y aparte va a tener buenas profesoras que le dan buena educación a los niños porque esos niños son futuro del país. Así, Sri no solo les transmite conocimientos a los niños, sino que también les enseña la importancia de ayudar sin esperar nada a cambio.